el coach Juan Carlos Maya y quiero darte la bienvenida a este podcast, el cual ha sido diseñado con 3 objetivos fundamentales para tu crecimiento personal, para que puedas desarrollar tus habilidades y competencias en el liderazgo y seas capaz de construir equipos de alto rendimiento. Pero antes, y si tú me lo permites, quiero platicarte un poquito de mi trayectoria, para que puedas tomar la decisión y me permitas acompañarte en este proceso. Tengo más de 30 años como un líder apasionado construyendo equipos de alto rendimiento. He tenido la oportunidad de ser entrenador en jefe y director general de equipos estudiantiles y profesionales de fútbol americano. Actualmente soy consultor, asesor y coach de grandes empresas. También soy coach personal de CEOs, empresarios, ejecutivos y entrenadores profesionales, así como jugadores profesionales. Como puedes darte cuenta, he tenido la oportunidad de capacitar a miles de líderes en todos los contextos, desde el ámbito estudiantil hasta el ámbito corporativo, pasando por los deportivos. Y hoy estoy convencido de que tú puedes ser la próxima historia digna de contarse, siempre y cuando tú te decidas, pero sobre todo, te decidas a disfrutar el largo camino del liderazgo. Hola, soy el coach Juan Carlos Maya y nuevamente estamos con un episodio más, con un tema que ya todo el mundo lo pedía, que entráramos un poquito hacia los equipos. Y antes de empezar, quiero decirte que ya seas un padre de familia, que pertenezcas a una organización, a un corporativo, o seas un empresario, solamente hay de dos. O perteneces a una cultura, o estás construyendo una cultura, si es que eres un líder. El pasado fin de semana tuve la oportunidad de trabajar con un equipo profesional de fútbol y hablamos de la importancia de crear una cultura correcta. Y eso me surgió la idea de que hoy habláramos precisamente de equipos. Ya era hora de que entráramos a hablar un poquito de los equipos. Y hoy quiero hablar de esa parte de cómo construir una cultura o por qué es importante construir o estar al pendiente de la cultura que estamos impregnando en nuestra organización, ¿no? Yo creo que no hay un liderazgo que sea significativo, que sea trascendente si no somos capaces de construir un equipo. Pero ¿cómo construimos un equipo? Esa es una pregunta enorme, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer para construir un equipo que se vuelva un equipo, no solamente un equipo de alto rendimiento, que sea un equipo competitivo? Lo que buscamos que se convierta en un equipo ganador. Y comenzaba el podcast hablando de que ya seas un padre de familia, lo que no me canso de repetir y de decir es que como padre de familia pues estamos formando un equipo, ¿no? Y tenemos que preocuparnos que nuestra familia sea un equipo de alto rendimiento, que esté preparado para las grandes adversidades que presenta la vida, que esté preparado para responder, para salir adelante, porque esa es una de nuestras grandes labores como líderes, ¿no? Ya decía yo que esa forma de ser un líder, pues eres líder. Empiezas a ser líder desde tu casa, empiezas a ser líder a través de la influencia que puedes tener con mucha gente con la cual interactuamos todos los días, ¿no? Bueno, pues entremos en materia, ¿no? Pero digo, bueno, antes de entrar en la materia, pues sigo agradeciéndote que me des la oportunidad de que puedas escuchar mis podcasts, que espero estén siendo de utilidad, pero también yo te pido el favor que me ayudes a compartirlos, ¿no? Para que podamos seguir creciendo, ¿no? Y podamos crear esa nueva cultura que queremos, hablando ya en términos de cultura, ¿verdad? Bueno, pues vamos a entrar de lleno. Pero, ¿qué es la cultura? La primera pregunta que nos debemos hacer, ¿qué es la cultura? Y la cultura, podríamos ver cómo lo dice la Real Academia Española, que dice que es un conjunto de modos de vida, de conocimientos y de costumbres. Pero eso... me preguntarás, ¿vamos a entrar en términos de la Real Academia Española? ¿No vamos a hablar de liderazgo y de equipos? Pues sí, porque realmente lo que tenemos que hacer nosotros es que tenemos que crear una cultura en una organización y debemos de cuidar esto, ¿no? La antropología de la cultura nos dice que hay que ver a la cultura como un todo. Si hablamos de un equipo, tenemos que ver la cultura de nuestro equipo, va a ser el todo, ¿sí? Pero ¿qué es la cultura? Es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y si hablamos de un equipo deportivo, es lo que hacemos y cómo lo hacemos, ganando o perdiendo. Es la sangre de una organización, es la sangre de un equipo. La cultura es el todo. El comportamiento tiene que ver con el aprendizaje que desarrollamos a los sistemas que pertenecemos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando llega una persona a alguna organización, sea del ámbito que sea, lo único que hace es generarse un aprendizaje que lo va a desarrollar de acuerdo a cómo se hacen las cosas en ese sistema. Y ese es el punto medular por el cual nosotros debemos de enfocarnos en construir un sistema donde se tenga contemplado todas las situaciones que son importantes para construir, cohesionar un equipo. Porque los seres humanos creamos cultura, pero también nos convertimos en lo que somos por el producto de nuestra cultura. ¿Y qué significa esto en un equipo?
precisamente eso. Las personas que lleguen a formar parte de nuestra organización se van a adaptar o a convertir al tipo de cultura que tenga la organización. Si es una cultura que se permite todo, seguramente la persona que llega también se va a adaptar a eso. Se va a dar cuenta que las cosas se permiten, que no hay cosas que se puedan prohibir, que no hay quien diga, que no hay quien corrija, y todo eso forma parte de la cultura. Y entonces, si estamos hablando de esta parte de qué es la cultura, veamos lo que sucede realmente, qué es la cultura en un equipo. Y pon mucha atención en lo que te voy a mencionar, porque hemos hablado de que si nosotros buscamos resultados extraordinarios, lo primero que tenemos que comprender es que nosotros necesitamos un equipo para llegar a lograr resultados extraordinarios. Si nosotros queremos como padres de familia que nuestros hijos logren también resultados extraordinarios, pues tenemos que crear una cultura correcta dentro de la familia. Pero en este momento voy a hablar lo que significa en un equipo, por ejemplo, y quiero que lo identifiques. Si tú me estás escuchando y eres líder o estás al frente de un equipo deportivo, te lo voy a decir, por ejemplo, para un equipo deportivo, ¿no? En un conjunto deportivo, la cultura quiere ver con el conjunto de modos de vida y costumbres, con las reglas internas, la filosofía del trabajo, el grado como se desarrollan físicamente, técnico y mentalmente para competir semana a semana. En pocas palabras, es la manera de convivir y trabajar de un equipo mientras se compite a un nivel de alta intensidad. Y esto si habláramos de un equipo deportivo, ¿no? Que nosotros si lo desglosamos, vean nada más, es el conjunto de modos, cómo actuamos, cómo pensamos, cómo decidimos, cómo nos comunicamos, cómo manejamos conflicto, cómo son nuestras costumbres, cómo son las reglas internas, qué se permite, qué no se permite, cuál es la filosofía de trabajo. Eso es parte de la cultura como cuando hablamos de un equipo deportivo. Si nosotros hablamos qué significaría la cultura en un corporativo o en una empresa, pues sucede algo semejante porque al final de cuentas es un equipo, ¿sí? Sigue siendo un conjunto de costumbres, un conjunto de reglas internas y de filosofía de trabajo, donde la forma en que comunicamos las cosas, la forma en que se genera la interacción entre los colaboradores, la forma en que se genera la interacción entre los colaboradores y los mandos ascendentes, la forma en que se genera la comunicación de los mandos ascendentes hacia abajo, pues eso forma parte de la costumbre. La emoción que está de por medio en cada una de las interacciones, la emoción que acompaña a una jornada, eso es parte de la costumbre. Y entonces, la siguiente pregunta es, ¿para qué nos sirve la cultura? Creo que te va dando una idea. ¿Para qué nos sirve? ¿Por qué es importante? Y te voy a decir para qué nos sirve la costumbre, la cultura. ¿Para qué nos sirve la cultura? Nos sirve para predecir las conductas. Y entonces, ¿para qué nos servirá la cultura en un equipo? Es muy sencillo. Para que puedas predecir las respuestas como equipo ante cualquier desafío. Y lo vuelvo a repetir. ¿Para qué sirve la cultura de un equipo? Para poder predecir las respuestas como equipo ante cualquier desafío. Y esto pues, es profundísimo. Y déjame decirte, por ejemplo, la forma en que un equipo interactúa. Voy a hablar de mis experiencias, por ejemplo, en este momento voy a hablar de las experiencias en los equipos deportivos, ¿no? Por ejemplo, he visto en las prácticas cómo los jugadores se faltan al respeto, se reclaman faltándose al respeto. Y ya cuando hablo de estoy hablando de un conflicto que se vuelve destructivo cuando los jugadores se meten con las personas o el mismo entrenador se mete con las personas, ¿no? Eso es una cultura. ¿Y qué es lo que esperamos? Que ante un desafío, pues el equipo no esté cohesionado y reaccione de la manera que ha sido entrenado. Reaccione de la manera que se ha permitido entre las prácticas. Por ejemplo, si en las prácticas permitimos que cuando el equipo va perdiendo, permitimos que la emoción que reine es la del derrotismo, la del no se puede, pues lo único que nos va a predecir es que con el juego vayamos perdiendo, el equipo va a reaccionar de la misma manera. ¿Por qué? Porque hemos creado esa cultura. Si nosotros creamos la cultura de la resiliencia en una práctica, las cosas no salen y nosotros estamos trabajando sobre generar emociones positivas, en decirle al jugador no pasa nada, vayamos hacia adelante, vuelvo a intentar y todo el equipo está apoyando a su compañero, pues eso es crear una cultura. En el momento que suceda en un juego y suceda una adversidad, pues el equipo está listo para ser resiliente, para responder hacia adelante. Y es lo mismo, esta parte de la cultura, si lo llevamos, ahora voy hacia la parte de la familia, cuando uno de los hijos comete un error y en lugar de resaltar el error y estar apachurrándolo, al hijo le enseñamos que esos errores, como bien lo decía, son lecciones y tenemos que buscar qué nos deja de aprendizaje y aprovechar el aprendizaje para crecer, para tomar nuevas decisiones, para hacer las cosas de manera diferente. Si nosotros alimentamos a nuestros hijos
En esa parte en donde decirles que los errores son permitidos y que nos generemos aprendizajes para que no se vuelvan a repetir, pues eso es crear una cultura. Y esa cultura se convierte en una cultura ganadora. Y entonces, como te das cuenta, la cultura nos sirve para muchas cosas. Porque nosotros podremos definir una estrategia como padres de familia, podremos definir una estrategia como empresarios, podemos definir una estrategia como director o gerente de un equipo. Y podemos definir lo que nosotros queremos conseguir, los objetivos que queremos lograr, las metas intermedias que queremos. Pero déjame decirte algo. Siempre la cultura nos va a decir lo que vamos a lograr y hasta dónde podemos llegar. Si hay algo que siempre me gusta revisar cuando me toca hacer alguna intervención en cualquier equipo, es revisar cómo es la cultura y qué tipo de cultura están estableciendo los dirigentes o los encargados o los líderes, ¿sí? Y ahí te puedes dar cuenta cuáles son los alcances de un equipo. Ahí te puedes dar cuenta cómo es la cultura en una familia para darte una idea hasta dónde van a llegar los hijos o qué pueden lograr los hijos. Porque se vuelve esto determinante. Yo he comprendido que si algo tenemos que cuidar es precisamente construir una cultura correcta. Porque cuando tú dejas que se construya una mala cultura, te debes dar cuenta que una mala cultura siempre puede destruir la mejor estrategia en una organización. Y así como también si tú construyes la cultura correcta, te vas a dar cuenta que una buena cultura siempre puede sacar adelante un equipo que tiene una mala estrategia, un equipo que tiene un talento regular. La buena cultura que tiene que ver también, por ejemplo, la actitud, las actitudes que se fomentan en equipos, las actitudes que se permiten, las actitudes que no se permiten, las actitudes que se fomentan, las actitudes que buscamos crecer, pues eso es parte de la cultura, ¿no? Nosotros tenemos que revisar cuando hablamos de la cultura hacia nuestro equipo, tenemos que revisar cosas como cómo se está dando la comunicación, cómo se está gestando la comunicación en nuestro equipo. ¿Es la adecuada? Nos preocupamos por investigar exactamente qué es lo que hemos dejado cuando nos comunicamos. Sí, y cuando digo lo que hemos dejado me estoy refiriendo a que entre varias cosas, como ellos verificó si la información fue la adecuada y esto es decir, en lugar de que lo común que hace cualquier líder no entendieron y todos dicen sí, lo mismo dice un entrenador, ¿no? Está claro, ¿me entendieron? Y pues la respuesta obvia que es que le dicen que sí, ¿no? Pero no sabemos cuál es sí, no sabemos qué fue lo que entendieron. Cuando nosotros vamos a preguntar, a ver, quiero que me expliquen qué fue lo que entendieron. Y ese pequeño detalle también habla de la parte de esa parte de la cultura que nosotros estamos hablando. La comunicación se da con respeto. ¿Y por qué digo con respeto? Porque es primordial que nosotros debemos de cuidar. Si algo debe de cuidar un líder siempre que llega todos los días a su equipo, a su organización, igual que un padre cada que llega a casa en la noche y todo, lo primero que debe cuidar es la parte emocional de la familia. Revisar cómo están las emociones de los hijos, cómo están las emociones de la familia. Lo mismo sucede en una empresa y lo mismo sucede en un equipo. ¿Cuál es el estado emocional del equipo? Tenemos que cuidar en esta parte de la cultura cómo se está gestando la interacción. Cómo es la interacción entre los jugadores, cómo es la interacción entre los trabajadores, cómo es la interacción entre nuestros hijos. Porque eso también es cultura. Si nos damos cuenta que no hay una buena interacción y no hacemos nada, eso es cultura. Desgraciadamente es una cultura mala. Y todo esto, si te das cuenta, todo esto lo estamos permitiendo, lo estamos fomentando nosotros como líderes. Otra de las grandes preguntas es ¿cómo está el nivel de confianza? Si hablamos en un equipo deportivo, el nivel de confianza, los jugadores se sienten en confianza de decirnos cómo se sienten en confianza para decirnos y discutir con nosotros una metodología, se sienten los trabajadores en confianza para discutir con nosotros un proceso, los escuchamos y ellos tienen una idea mejor de cómo hacer las cosas. Porque ellos son los que están en la interacción todo el día en una empresa. En un trabajo determinado, los trabajadores son los que están todos los días y seguramente tienen ideas de cómo poder hacer las cosas. Pero fomentamos esa confianza. Hay la confianza para que ellos nos puedan decir. Nuevamente, eso es cultura. Y te das cuenta que si el nivel de confianza no es alto, el resultado creo que se podría mejorar muchísimo. Porque el resultado se construye a partir de ese nivel de confianza. El resultado se construye a través de la cultura que estamos fomentando en el equipo. Por eso es tan importante la cultura que estamos impregnando en nuestra organización o en nuestra familia. Nos damos cuenta que hay un conflicto. ¿Cómo son los conflictos? ¿Los conflictos son constructivos o son destructivos? Si son destructivos, ¿por qué no hacemos nada? Si nos estamos dando cuenta que por ahí nuestro equipo nos está diciendo que por ahí es donde vamos a tener problemas. Cuando yo te hablaba de la cultura, te he dicho que la cultura nos puede predecir comportamientos y nos pueden predecir hasta resultados. Imagínate lo que va a suceder si en una práctica con una intensidad
X, que no se compara con la intensidad que puede ser a la hora de competir. Si nosotros en una práctica X, nosotros permitimos malas conductas, permitimos que los conflictos entre ellos se vuelvan destructivos y no los atacamos, y sobre todo la parte que digo, y no los atacamos y no los resolvemos correctamente. Hoy lo que estoy diciendo, correctamente. No es lo mismo medio atenderlos y separarlos que buscar que se resuelva el conflicto. Todo eso forma parte de la cultura. Estamos fomentando las relaciones. Recordemos lo que decía Vince Lombardi. Vince Lombardi hablaba de que cuando alguien le preguntaba que cuál era la característica más importante que veía en un equipo que se volvía campeón mundial o campeón del Super Bowl, en su caso, ¿no? Y él mencionaba que la característica más importante era muy sencilla. Dice, ellos se aman. Y mi pregunta es, ¿tus trabajadores se llevan bien? ¿Se quieren? ¿Se aman entre ellos? Si voy al hogar, en tu familia, entre tus hijos, ¿se quieren? ¿Se aman? Porque al contestar esta pregunta te vas a dar cuenta de muchas cosas. No esperes grandes resultados si no hay un equipo donde tengan una relación muy sólida. Y nuevamente, las emociones. Las emociones se vuelven primordiales, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la interacción como líder, hoy voy a hablar de ti como líder. ¿Qué haces sentir? ¿Qué haces sentir a tus hijos? ¿Qué haces sentir a tus trabajadores? ¿Qué haces sentir a tus jugadores cuando interactúas con ellos? ¿Te has puesto a pensar? Después de terminar una interacción, si lo dejaste con una emoción alta, positiva, que lo ayude a construir, que lo ayuda a su autoestima, que lo ayuda a su automotivación, que le ayude a hacer las cosas mucho mejor, que se vaya con la seguridad él, después de una interacción contigo, que es bueno y que lo pueda hacer mejor. Esa es la labor de un gran líder. A diferencia de un jefe, un padre de familia que solamente se preocupa por un padre, si habla de un padre de familia que solamente se preocupa por la parte de traer el sustento a la casa y no preocuparse por las emociones. Lo único que va a hacer es gestar la comunicación a base del poder, creer que eso le da el poder, en lugar de estar fomentando las relaciones. Es muy importante que cuidemos siempre qué hacemos sentir. ¿Qué hacemos sentir a la gente? ¿Qué hacemos sentir a los jugadores? ¿Qué hacemos sentir a nuestros hijos cuando hablamos con ellos, cuando generamos la interacción? ¿Los escuchamos? Porque si no los escuchas, vas a hacer que ellos generen un cierto resentimiento, una emoción negativa que no permite estar tan cerca de uno. Por eso es tan importante cuidar siempre el estado emocional con la cual interactuamos. Necesitamos generar emociones que hagan que la gente, como te mencionaba, que se motiven, que no se limiten, ¿no? Porque cuando generamos una emoción negativa, cuando damos un feedback, por ejemplo, y generamos una emoción negativa, pues hacemos que la gente se limite, ¿no? A esto. Por lo cual debemos comprender que la cultura siempre va a definir los destinos de las empresas, siempre va a definir los destinos de los hijos, los destinos de la familia, siempre va a definir el destino, el alcance hasta dónde puede llegar un equipo deportivo. La cultura es el todo, realmente es el todo. Miren, les voy a contar de mi experiencia, por ejemplo, en equipos profesionales. Aprovechando que estuve trabajando el fin de semana con un equipo profesional, como les mencionaba, y no porque estuve en este equipo profesional, pero he visto equipos profesionales donde ni siquiera recorre una temporada y ya están cambiando entrenadores. Y acaba la temporada y cambian jugadores y cambian muchísimos jugadores y pasan temporadas y no pasa nada. Los resultados no llegan. ¿Y por qué crees que los resultados no llegan? No llegan porque probablemente caigan en lo que yo llamo los errores que son muy comunes, que nadie se da cuenta, ¿no? Veo que, por ejemplo, ahorita que estoy hablando de los equipos deportivos, donde hay entrenadores que solamente están enfocados en que les adquieran talentos y están enfocados en sus jugadores, ¿no? También hay entrenadores que solamente están enfocados en la estrategia y lo quieren resolver todo por medio de la estrategia. Y en organizaciones como estas que te digo que cambian y cambian entrenadores y cambian jugadores y los resultados no se dan, pues efectivamente, porque creo que lo estás pensando. No se dan porque no tienen la cultura correcta. No se dan porque llegan esos entrenadores a un sistema que no tiene una cultura correcta. No se da porque llegan esos jugadores a un sistema que tiene una cultura que no es buena y lo único que hace es el jugador caer atrapado por la cultura. Necesita llegar un jugador o necesita llegar un entrenador con un liderazgo totalmente diferente como para poder contagiar a los demás y poder romper los sistemas. Porque esos sistemas, la única manera en que cambian es rompiendo los sistemas. ¿Y cómo se cambian? Generando acciones totalmente diferentes.
Por eso es muy importante que nosotros estemos cuidando siempre la cultura de nuestro equipo. ¿Y qué es la cultura? O sea, en esta parte, pues la cultura tiene que ver con esa parte de qué es lo que pensamos, ¿sí? Qué es lo que nos comunicamos, el cómo hacemos las cosas, cómo se gestan las conversaciones, cómo nos integramos, cómo resolvemos esos conflictos, cómo nos generamos aprendizaje, en fin, es todo tiene que ver con todas aquellas cosas de cómo hacemos esas cosas. Y la cultura va a hacer que un equipo logre lo extraordinario, y la cultura también va a hacer que un equipo se pierdan los resultados, que no logre los objetivos. Fíjate, voy a hacer la siguiente cuestión. ¿Cómo te das cuenta que un equipo no llegará muy lejos, aún teniendo el mejor o el mayor talento? ¿Cómo me puedo dar cuenta? De las cosas que yo observo como coach y lo que he aprendido también siendo entrenador, te das cuenta que un equipo no va a llegar muy lejos cuando observas que el líder se enfoca en el resultado inmediato. Cuando no se preocupa por construir, es como en una planta. Fíjense, te voy a decir, quiero que pienses esto. Imagínate una planta que da frutos hermosos. ¿En qué te debes enfocar tú? ¿En el fruto o en la raíz? Si tú te enfocas en el fruto, ¿qué va a suceder? Vas a ir y vas a cortar esos frutos y va a haber que un momento en que la planta se va a marchitar. Nosotros nos tenemos que enfocar en la raíz. Porque si tú te enfocas en la raíz, no solamente te va a dar esos 5 o 10 frutos que ves ahorita, permanentemente te va a estar dando frutos. Y eso es lo que hacen las organizaciones poderosas, crear una cultura ganadora. Si hablamos de soccer, eso es lo que ves en un Barcelona, en un Real Madrid. Si hablamos en el fútbol americano, pues vemos los equipos que realmente han construido un legado, ¿no? Los Patriotas, que tiene que ver con su cultura. Entonces, un líder tú ves que no va a llegar muy lejos porque tú ves que el líder solamente se está enfocando en el resultado inmediato al precio que sea. A veces de apretar tanto al jugador, de gritarle y decirle y etcétera, que solamente vamos a conseguir resultados inmediatos. Eso es como si a un vehículo le pusieras una gasolina de alto octanaje y lógicamente va a acelerar fuerte, pero no va a durar mucho. Va a llegar un momento que se va a tronar el motor porque no está diseñado para eso. Entonces, un equipo siempre que no va a llegar muy lejos, te das cuenta también, por ejemplo, cuando el líder solamente ejerce el poder, cuando hay un liderazgo que está basado en el egoísmo, que vienen las derrotas y solamente busca culpables. Lógicamente todos los culpables son los jugadores. En una empresa, pues cuando el gerente dice, no, pues no dan resultados porque fulano de tal, y siempre hay culpables. Y yo se los he hablado en otros capítulos. El liderazgo tiene que buscar ser responsable. Tú te das cuenta cuando un equipo no va a llegar muy lejos, cuando observas que el líder no es capaz de hacerse responsable de los resultados. Y lógicamente no enseña a las personas a hacerse responsables porque no lo ven en el líder, igual que en una familia. Los hijos solamente van a aprender lo que ven, no lo que les digas, ¿no? Te das cuenta que un equipo no va a llegar muy lejos cuando ves egoísmos, ¿sí? Porque las malas conductas dentro de una organización o dentro de un equipo tienen que ver con el egoísmo. No le busques. Las buenas conductas siempre van acompañadas hacia el trabajo en equipo. Las malas conductas siempre van acompañadas del ego. Te das cuenta que un equipo no va a llegar muy lejos porque no hay grandes expectativas. Y no hay grandes expectativas porque en sus creencias no creen que lo puedan lograr. ¿Y por qué sus creencias están en creer que no lo pueden lograr? Porque saben, en su subconsciente saben que no han hecho lo debido y no se han cohesionado como equipo, que va a haber cosas que van a hacer que esa cadena de equipo se rompa en algún lugar y se rompa en el eslabón más débil, ¿no? Y el eslabón más débil en un equipo siempre es la persona menos comprometida. Te das cuenta que un equipo no va a llegar muy lejos porque no invierte tiempo en cuidar las relaciones, en fomentar que todos los personajes, jugadores, colaboradores o familia, los hijos, busquen llevarse bien. Te das cuenta que un equipo no va a llegar muy lejos cuando tú observas en los equipos actitudes malas y no se trabajan para mejorarlas. Cuando no atiendes esas actitudes que están dañando a la organización, porque no tienes la capacidad, porque no tienes la seguridad como líder, ¿no? Te das cuenta que un equipo no va a llegar muy lejos cuando te enfocas solamente en el talento, cuando te olvidas de construir cuál es la cultura correcta, ¿no? Y por el otro lado, podemos hablar de que cómo te das cuenta que un equipo tiene la cultura correcta para lograr el éxito como equipo. Pues agárrate, aquí viene lo interesante. Este es el objetivo del podcast.
Te das cuenta que un equipo va a llegar lejos cuando observas que el equipo y la organización está enfocada en el proceso, no en el fin. Cuando la organización está enfocada en la raíz, no en el fruto. Te das cuenta que el equipo puede llegar lejos cuando generas expectativas y las expectativas son compradas por sus integrantes. Que las expectativas del líder y de los jugadores, de los colaboradores o de los hijos son compartidas. Es el momento que te das cuenta que ese cohete de resultados extraordinarios está a punto de despegar, porque te vas a observar que hay creencias que se vuelven, en lugar de volverse limitantes como en un equipo que no va a llegar muy lejos, se vuelven creencias potencializadoras. Entonces, pues, te puedes dar cuenta que un equipo está construyendo algo grande cuando ves que hay un liderazgo que está enfocado en la raíz, que está enfocado en crear, en construir la cultura correcta en la organización. Cuando cuida todos los aspectos, el cómo se comunica, el cómo maneja su conflicto, el cómo están las emociones del equipo. Todas estas cosas, la integración grupal, todas estas cosas son lo más poderoso que puede tener un equipo. Te das cuenta que el equipo está construyendo algo grande porque te estás dando cuenta que construyen hábitos ganadores. Y los hábitos ganadores son desde lo individual hasta lo colectivo. Te das cuenta que un equipo es ganador porque observa sus conversaciones que tienen, y sus conversaciones tienen que ver con sus expectativas, tienen que ver con sus creencias. Observas que el equipo es ganador porque te estás dando cuenta cómo las interacciones entre ellos son de unión, que forman grupos, pero los grupos que forman grupos. Te das cuenta que un equipo o tu equipo puede tener grandes expectativas cuando estás cuidando las emociones con las cuales se interactúan todos los días, cuando cuidas las emociones todos los días, cuando llegas a un entrenamiento, cuando llegas a un día de trabajo y cuando te vas. ¿Con qué emociones se fueron tu equipo? ¿Regresan el próximo día con expectativas o regresan con pesadez? Cuando te das cuenta que ellos en sus interacciones contigo mismo como líder, ¿bajo qué emociones las hacen? ¿Las hacen con una emoción con una baja confianza? ¿O vienen motivados? ¿O vienen contigo a plantear cómo podemos hacerlo mejor, cómo podemos construir juntos? Porque al final de cuentas somos un equipo. Acuérdate que esta parte de las emociones es una de las partes primordiales que tenemos que cuidar es escuchar a los jugadores, escuchar a los trabajadores, escuchar a nuestros hijos, porque eso va a fomentar emociones totalmente positivas. Y en conclusión, pues te das cuenta que un equipo está para cosas grandes o para resultados extraordinarios, porque construye esa cultura correcta. Una cultura que va a sacar al equipo adelante cuando la estrategia no les alcance. Una cultura correcta va a sacar adelante cuando el talento no es suficiente. Una cultura correcta va a sacar adelante cuando la adversidad se presente en su camino. Esa cultura te va a sacar adelante cuando la peor cara de esa misma adversidad se presente. El equipo va a ser resiliente para salir adelante. Esa es una cultura correcta. Entonces, si hay algo que tenemos que construir, bajo mi experiencia y mi humilde opinión, es enfocarnos en construir una cultura correcta. ¿Sí? ¿Cómo ves? ¿Qué te parece estas ideas de la cultura? De la cultura en una organización, de la cultura en un equipo y de la cultura en la familia. Y era hora de que habláramos de los equipos, porque pues, un líder tiene que construir equipos altamente efectivos, ¿no? Porque ese es el objetivo. Si nosotros ganamos influencia, tenemos que ganar influencia para lograr cosas grandes, ¿no? Y entonces, vamos a hablar, entonces, en resumen de lo que hemos visto el día de hoy. ¿Quién es el encargado de construir la cultura correcta? El líder. ¿A quién tenemos que observar siempre? El líder. Recuerda, todo sube o todo baja por el liderazgo. El tope de nuestra organización, el tope de nuestro equipo, el tope de nuestra familia está limitado por el nivel de liderazgo que tengamos. Nuestro nivel de eficiencia está acotado por nuestro nivel de liderazgo. Y ve cómo el liderazgo es sobre una responsabilidad del tamaño enorme y vamos subiendo, como hemos hablado en los anteriores podcasts, le vamos subiendo el nivel a esto. No olvides que el talento te puede hacer ganar juegos. No me queda la menor duda que eso puede suceder. Pero un buen equipo con una actitud correcta te puede hacer ganar campeonatos. Pero imagínate un equipo que tenga una actitud correcta y que tenga una cultura ganadora, te puede hacer que puedas construir un legado. Y eso es más que cualquier campeonato. Pero para lograr eso solamente se logra cuando creamos una cultura correcta. Es más, el mayor legado que puede dejar un buen líder en un equipo
es una cultura correcta. ¿Cómo me doy cuenta que dejo una cultura correcta en un equipo? Me doy cuenta porque eso es lo que yo llamaría el verdadero legado. Cuando tú te vas y la organización sigue logrando resultados o logra mejores resultados cuando tú te vas. Eso es un legado. Y tu legado tiene que ver con haber construido una cultura correcta, con haberte enfocado en la raíz para que esa planta siguiera dando los mejores frutos. Maravilloso, ¿verdad? Eso es la verdadera esencia de un liderazgo. Enfócate en la raíz, que los frutos van a abundar. Entonces, construir la cultura correcta, pues ese es el verdadero trabajo de un líder ganador, ¿no? Y esta parte que se vuelve primordial para todos. Y lo voy a hablar primero, por ejemplo, para un equipo deportivo. Nunca olvides que si quieres formar un equipo ganador, primero tienes que ganar en el vestidor. ¿Cómo ganas en el vestidor? Construyendo una cultura correcta. Esta es la forma en que yo analizo siempre un equipo. Observo su vestidor y con eso me puede ayudar a predecir hasta dónde pueden llegar. Si yo voy a una familia, observo la interacción interior en una familia, me doy cuenta bajo qué emociones es su interacción, de qué tamaño son sus expectativas, a dónde los están llevando sus creencias, a dónde los pueden llevar sus creencias. Y me estoy observando también la cultura que tienen y hasta dónde los pueden llegar. Y por último, déjame decirte algo. La mejor fórmula, hoy bien lo que te digo, la mejor fórmula para garantizar que tu equipo se vuelva un equipo triunfador es aquel que tiene la mezcla de una cultura ganadora, un buen talento y una buena estrategia. Esta mezcla, te lo garantizo y te lo afirmo, te ayudará a tener resultados extraordinarios. Que pases buen día y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este podcast. Les recomendamos que pueden encontrar al coach en todas sus redes sociales como Coach Juan Carlos Maya. No olviden compartir y seguir en nuestro canal para seguir descubriendo juntos el potencial de un buen liderazgo.